Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Barrera. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Angie Caluña. Angie Caluña, ¿no está? Alex Chamorro. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Coveña. Evelyn Coveña, ¿no está? Hola Cunalata. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Medelin Cusme. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jocelyn Freire. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Blanca Guamán. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Enrique Guambo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Eric Guerra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Denis Yamuca. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Jonathan Padilla. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Adriana Paredes. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jonathan Pérez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Guillermo Pinguil. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Junior Prado. Buenas tardes, ingeniero, presente. Cristian Sánchez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Zanga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Serrano. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Gino Taipicaña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Brigito Apanta. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Diego Torres. Diego Torres. Buenas tardes, Inge, presente. Ya. Buenas tardes. Eric Valdés. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Carla Villamar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Camila Vinza. Buenas tardes, Inge, presente. Listo. Vamos a comenzar. Permítanme, solamente les comparto la pantalla. No, ya les estoy compartiendo, solamente tengo que entrar a la... Ay, no. Correcto. Listo. Entonces, bueno, ustedes saben, la última clase nos quedamos o analizamos básicamente, o bueno, estos días hemos estado analizando ya lo que representa el rendimiento de los diferentes tipos de sistemas de comunicaciones digitales, ¿sí? Hasta la clase anterior, básicamente, analizamos ya el rendimiento de las señales banda base, es decir, ¿qué rendimiento nosotros tendríamos si es que se enviaran directamente una señal digital binaria, ¿sí? Únicamente, ¿no? Es decir, y en cada una de las formas en las cuales nosotros conocemos, o al menos las más importantes, ¿no? Me refiero a las codificaciones de línea existentes, ¿no? Codificaciones de línea unipolar, polar y bipolar, ¿sí? Que fueron básicamente las señalizaciones que nosotros estudiamos la última clase, ¿sí?
En función de eso, determinamos justamente cada una de las relaciones de señal a ruido, a la salida, a la entrada, en banda base, y sus relaciones, ¿no? Porque ya habíamos mencionado que, perdón, estoy confundiéndome con la otra materia de comunicaciones 1, donde ahí, obviamente, para determinar el análisis del rendimiento es en función de las relaciones de señal a ruido. Aquí no, en las señales o en las comunicaciones digitales, el parámetro de análisis es el VER, que es la tasa de errores de bit, ¿sí? Entonces, ahí sí, ¿no? Lo que determinamos es básicamente esas funciones o esas expresiones de la probabilidad de error de bit, dependiendo, ¿no? Bueno, hasta aquí todos los análisis que hemos considerado es analizando o teniendo la consideración que el tipo de ruido que se ingresa a la señal transmitida es un ruido gaussiano, primeramente, ¿no? Y habíamos hecho dos diferenciaciones en el receptor. Cuando, por ejemplo, en el receptor se utiliza un filtro común y corriente, ¿no? Con una respuesta plana, unitaria, o cuando se utiliza un filtro acoplado, ¿sí? Ya sabemos que el filtro acoplado efectivamente eleva o mejora el rendimiento frente al ruido, ¿sí? Entonces, en función de eso, básicamente lo que nosotros obtenemos son dos ecuaciones principales. Una para la probabilidad de error de ruido con un filtro normal y otra una probabilidad de error de ruido para un filtro acoplado. En este caso se utiliza una relación o una expresión que tiene que ver básicamente con la relación del EBNO, ¿no? Donde el EBNO básicamente es la energía de bit promedio en función de la densidad espectral de potencia del ruido, ¿sí? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros ya hicimos la clase anterior, aplicado obviamente a señales banda base, ¿sí? Binarias, ¿sí? Unipolares, polares, bipolares, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a hacer el mismo análisis, ¿sí? Por eso era que yo les había mencionado que tenemos que tener ya claro de dónde salían las ecuaciones, cómo se obtienen estas expresiones y qué representan. Y en función de esto, ¿no es cierto?, nosotros ya podemos ir obteniendo para cualquier tipo de sistema, ya sea banda base o pasabanda, es decir, una señal modulada. El día de hoy nosotros vamos a hacer el análisis correspondiente para una señal pasabanda, ¿sí? Es decir, ya para cada una de las diferentes tipos de modulaciones. Nosotros sabemos que las modulaciones... Permítame un minutito, por favor. Ya, perdón chicos. Bueno, entonces como les decía, la clase del día de hoy nos vamos a centrar básicamente en el análisis del rendimiento, pero en señales pasabanda, es decir, en señales moduladas, ¿sí? A su vez también, si ustedes recuerdan, en la primera clase de este capítulo, cuando recién desarrollamos las ecuaciones matemáticas, habíamos mencionado que todas estas expresiones son válidas siempre y cuando los elementos que conforman básicamente nuestro receptor sean dispositivos lineales, porque ahí básicamente se cumplía cada uno de los elementos y cada una de las propiedades que se utilizaron para desarrollar estas expresiones matemáticas, ¿sí? Entonces, a su vez, ¿no es cierto?, si nosotros analizamos cada una de las modulaciones, por ejemplo, la modulación ASK, la modulación ASK se puede detectar o se puede demodular utilizando un detector de producto, ¿sí? El cual en esencia es un elemento lineal, ¿sí? Pero la ASK también se puede realizar la demodulación utilizando un detector de envolvente, ¿sí? El cual es en cambio un dispositivo que ya no es lineal,
¿sí? Entonces ya la determinación de la probabilidad de error de bit, en este caso, ya no se puede utilizar mediante estas ecuaciones y se tiene que hacer un análisis distinto, un análisis adicional, ¿sí? Eso, bueno, ya lo vamos a analizar la próxima clase. Esta clase nos vamos a centrar en la determinación del rendimiento, de la eficiencia de los diferentes tipos de señales moduladas, ¿sí? Binarias, pero cuando se utiliza en el detector o en el demodulador, más bien dicho, o en el receptor, un detector coherente, ¿sí? O detección coherente, ¿sí? La próxima clase nos vamos a enfocar en la detección no coherente, ¿sí? Entonces, todo esto, sí, como les mencionaba, ojo, ¿no? Vamos a ir definiendo y diferenciando. Aquí nosotros nos vamos a centrar básicamente en la detección coherente para los diferentes tipos de modulación. Empezando con la modulación ASK, ¿sí? Empezando con la modulación ASK. Entonces, si nosotros recordamos la modulación ASK, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un dato 1, 0, 1, 1, nosotros podemos llegar a tener, esto es un tiempo de bit, un tiempo de bit, un tiempo de bit, un tiempo de bit. Nosotros vamos a tener algo así como esto, ¿no? Aquí vamos a tener 0, aquí vamos a tener oscilación, aquí, perdón, y aquí también vamos a tener oscilación. Si es que este fuera 0, ahí sí tuviéramos algo como eso, ¿no? Eso es en esencia lo que es la modulación, nuestra señal SDT. Si esta señal obviamente se contamina con ruido, el ruido va a estar encima de cada una de estas componentes y más o menos deberíamos tener algo como esto, ¿no? Aquí también vamos a tener ruido, ¿sí? Y así va a comportarse esta señal a lo largo de toda su desarrollo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos recordando, ¿no es cierto? Podemos ir desarrollando o podemos ir generando, ¿no es cierto? Que la señal SDT, ¿no es cierto? SDT, para la señal modulada, es igual a sub C por MDT, donde MDT en este caso es una señal unipolar binaria, ¿sí? Unipolar binaria, y esto que multiplica al coseno de omega sub CT, ¿sí? Esta es nuestra expresión matemática de la señal de la modulación ASK, ¿sí? Donde esto de aquí es nuestra envolvente compleja, puramente real, y que tiene que ver directamente con la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida, si nosotros recordamos, ¿cierto? Listo. Mientras que la componente de ruido, ¿no es cierto? Bueno, esto de aquí nosotros lo podríamos relacionar como nuestro XDT, ¿no es cierto? Como el XDT o como incluso el RDT, porque aquí tanto el YDT es igual a 0, como el θ de t también se puede considerar que es igual a 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es lo que nosotros ya conocemos en estas condiciones, ¿sí? Ahora, la señal de ruido, en cambio, el NDT, ¿sí? Esta se compone a su vez o se puede representar en términos de sus componentes en fase y en cuadratura, ¿no? Es decir, una componente en fase x sub n de t por el coseno de omega sub ct, ¿sí? Menos y sub n de t por el seno de omega sub ct, ¿sí? Esa sería nuestra componente correspondiente, ¿sí? Entonces, en función de esto, ¿no es cierto? En función de esta situación o en función de esta consideración, ¿qué es lo que nosotros tendríamos en nuestro sistema? Primero, estas dos señales son las que se suman en el canal, ¿sí? La señal SDT es la que se genera en el transmisor. NDT es la que se incluye en el canal y por lo tanto la señal recibida RDT, ¿no es cierto?, sería igual a nuestra señal SDT más la señal NDT, ¿sí? Todo esto es lo que ingresa básicamente en nuestro receptor. Si nosotros hablamos que esta señal ASK se va a recibir o se va a detectar mediante detección coherente, en esencia estamos hablando de un detector de producto, ¿sí? De un detector de producto, ¿no? ¿Cómo está formado un detector de producto? En general, el detector de producto ingresa, ¿no es cierto?, nuestra señal RDT, que es básicamente la señal combinada de ruido e información, y esto primero se combina, ¿no es cierto?, con la señal generada por un oscilador a una misma frecuencia f sub c, ¿sí? Entonces ahí obviamente aquí a la salida se van a generar las componentes de suma y de resta, la suma en el doble de la frecuencia portadora y de resta en banda base, ¿sí? Entonces para quedarnos únicamente con la componente de banda base, se puede aplicar un filtro pasabajas común y corriente con una ganancia unitaria, con una banda de paso, una banda base plana, ¿no es cierto? O se puede utilizar un filtro acoplado.
¿sí? Para mejorar el rendimiento, ¿no? Donde el filtro acoplado, recordemos que está conformado por un integrador, ¿no es cierto? Y un muestreador, y después la etapa de comparación, ¿sí? Entonces, eso es, en términos generales, el filtro acoplado, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, independientemente de la etapa que se utilice acá, ¿sí? A la final de cuentas necesitamos aplicar esta etapa de la repetición regenerativa para eliminar posibles otras componentes de ruido dentro de banda, ¿no es cierto? Y esto implica una etapa de muestreo y retención y a la final de cuentas una etapa de comparación, ¿no? Donde la comparación se generará en función de un valor de umbral de sub t que sea el más adecuado correspondiente, ¿no? Y acá a la salida se va a tener una señal que en realidad debería ser proporcional o debería ser similar a la señal MDT original, pero obviamente teniendo sus posibles errores de bit correspondientes, ¿sí? Entonces, esto es lo que se va a utilizar tanto en general, ¿no? Tanto para una modulación ASK como para una modulación BPSK. Es el mismo esquema, ¿no es cierto? Es el mismo esquema y en las dos se puede utilizar un detector de producto, ¿sí? Ahora, el detector de envolvente, ese sí es exclusivo únicamente para la modulación ASK. En la BPSK no se puede utilizar un detector de envolvente, ¿no? Eso ya lo conocemos, ¿ok? Listo. Entonces, en función de esto, nosotros podemos ya ir analizando algunas consideraciones correspondientes, ¿no? Y recordando algunas situaciones, ¿no? Como por ejemplo, que la densidad espectral de potencia del ruido, ¿sí? Y esto ya es un parámetro específico que nosotros ya habíamos establecido. La densidad espectral de potencia del ruido habíamos dicho que va a ser igual siempre a n sub 0 sobre 2, tanto en banda base como en pasabanda. Entonces, si en banda base nosotros utilizábamos esta consideración, en pasabanda también vamos a utilizar la misma consideración. Solamente que aquí, obviamente, esta densidad espectral de potencia estará tanto en las componentes positivas, en torno a F sub C, y en torno a menos F sub C en las componentes negativas, ¿sí? Aquí tendrán en cuenta, esto es más o menos un análisis similar al que se realizaba cuando hacían el desarrollo de la relación de señal-ruido en señales pasabanda analógicas, ¿sí? Porque ahí, ¿qué pasaba? Ustedes aplicaban un filtro pasabanda, ¿no es cierto? Primero en esas condiciones y después lo trasladaban a banda base. Pero ahí, tanto las componentes que estaban en F sub C como las componentes en menos F sub C se trasladaban a banda base, ¿no es cierto? Y las dos se sumaban prácticamente, ¿no? Entonces, ahí, en otras palabras, esta componente de densidad espectral de potencia de n sub 0 sobre 2 en pasabanda se convertirá en una componente de n sub 0, ¿sí? Porque se combinan las dos componentes, ¿no? La de f sub c y la de menos f sub c, y se combinarán en banda base y se sumará y nos dará un valor representativo igual a n sub 0, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero para que se recuerden esta situación, ¿sí? Entonces, ya teniendo cada una de estas situaciones o cada uno de estos elementos, recordemos que la señal que sale del filtro, en este caso, esta es la que se representa como R sub 0 de T, ¿sí? Que es la señal ya banda base filtrada, ¿sí? Es una señal banda base filtrada. Cuando se muestre aquí, nosotros vamos a tener la señal R sub 0 evaluada en un tiempo T sub 0 correspondiente, ¿no? Y esa muestra es la que se determinará justamente en función del umbral, si es que es un 1 o es un 0 binario. Eso es en términos generales lo que nos representa, ¿sí? Entonces, si esto de acá, si esta señal S de T, ¿no es cierto?, es nuestra señal modulada general, ¿no es cierto?, y M de T es una señal unipolar, donde M de T posiblemente puede tener valores solamente de 1 o de 0, ¿no es cierto? Nos vamos a tener, ¿no es cierto?, que básicamente la señal S de T, ¿no es cierto?, la señal S de T puede representarse, la señal S de T se puede representar como un valor de A, no le pongamos A sub C, pongámosle simplemente A para poner en la misma nomenclatura del texto, ¿no? Porque al final de cuentas va a ser o va a representar un valor de amplitud correspondiente, ¿no? A por el coseno, ¿no es cierto? Porque M de T se supone que es 1. A por el coseno de omega sub Ct, ¿no es cierto? Y de pronto aquí más una fase correspondiente teta sub c, porque obviamente aquí posiblemente en cada uno de los unos binarios nosotros vamos a tener un valor de fase específico, ¿no? No necesaria, lo que les decía, ¿no? En cada uno de los valores de transición, nosotros dependiendo de la frecuencia portadora y de la relación con la velocidad de transferencia de bits, no necesariamente vamos a comenzar con un coseno.
de pronto solamente en el tiempo cero vamos a comenzar con un coseno, pero de ahí ya dependerá de las relaciones que nosotros tengamos para ir generando o para ver cómo va comenzando en cada instante de transición la señal, ¿no? Entonces, eso se puede generalizar con este teta sub c, ¿sí? Esto, obviamente, para un 1 binario, ¿sí? En un tiempo entre 0 y t sub b, ¿no es cierto? Esto ya lo sabemos, es igualito que en banda base, pero justo lo que les decía, ¿no? En pasabanda, ahora las funciones o las señales que analizamos ya no es una constante. En un caso, para una señal unipolar era, por ejemplo, S de t era A para un 1 y 0 para un 0, nada más. Ahora es A por el coseno de omega sub ct más teta sub c para un 1 y será 0, ¿no es cierto?, para un 0 binario, ¿sí? Para un 0 binario. ¿Por qué? Porque obviamente m de t va a ser igual a 0 y A por 0 por el coseno, bueno, todo va a ser 0, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos ya estas dos componentes correspondientes, ¿sí? Estas serán, en este caso, nuestras componentes respectivas, ¿sí? Listo. Entonces, aquí viene una parte fundamental, ¿sí? Fundamental. Primero, un detector de envolvente, vamos ahí interactuando, les voy a ir preguntando, a pesar de que esto creo que no lo discutimos, lo vamos a recordar ahora. Un detector de producto, que es justamente esto que nosotros tenemos acá, a su salida, es decir, en la señal R sub 0 de t, a su salida, ¿qué genera o qué señal me envía o qué señal me provoca? Un detector de producto. ¿Una señal proporcional a qué señal? ¿Quién me dice? El detector de producto me genera a la salida una señal proporcional a qué, en otras palabras, a qué componente de la envolvente compleja. A la parte real de la envolvente compleja. Correcto, ¿sí? En otras palabras, a la componente real de la envolvente compleja o a X de t, ¿no es cierto? Porque sabemos, ¿no es cierto?, que a la final de cuentas, aquí, por ejemplo, S de t también puede ser representado, pongámosle aquí, supongamos, R de t, puede ser representado como S de t, ¿no es cierto?, S de t más la componente de ruido N de t. Y cada una de estas, ¿no es cierto?, está representado por su parte real y parte imaginaria, es decir, un X sub S de t más J y E sub S de t, ¿sí? Y más el N de t va a tener igual X sub N de t más J y E sub N de t, ¿sí? Eso es todo, ¿no? Entonces, aquí yo puedo tener que el R de t es igual a ¿qué? Puedo separarles en partes reales y partes imaginarias. X sub S de t más X sub N de t, ¿sí? Y más J y E sub S de t, ¿no es cierto? Y más y E sub N de t. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es, en este caso, la señal total, la señal compuesta. Esta señal R de t es la que ingresa, ¿no es cierto?, aquí en mi detector de producto, ¿sí? Y el detector de producto, ¿no es cierto?, va a generar a su salida, es decir, acá, una señal proporcional a la componente real de la envolvente compleja. Entonces, aquí yo puedo decir que todo esto es un X sub t de t, por ejemplo, y todo esto es un Y sub t de t. En otras palabras, la señal, ¿no es cierto?, el R sub 0 de t, en otras palabras, va a ser igual al X sub t de t, ¿sí? Y esto va a ser igual al X sub S de t más el X sub N de t. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos, lo que nosotros deberíamos considerar acá a este punto. Obviamente ya es mi señal demodulada, mi señal banda base, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si nosotros analizamos aquí, obviamente, estas componentes, justo esto es lo que nosotros decíamos, ¿no? Esto de acá es la parte real, porque obviamente la envolvente compleja para ASK es puramente real. Entonces, todo esto de acá me va a representar un X sub S de t, ¿no es cierto? Este es el X sub S de t. El X sub N simplemente va a ser un X sub N, porque ahí es donde están las componentes aleatorias de ruido, con una distribución gaussiana, pero el X sub S sí lo conozco, y va a ser un A multiplicado por 1 cuando tengo un 1 binario, o simplemente va a ser un A por 0 cuando tengo un 0 binario. Entonces, en otras palabras, el R sub 0 de t, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué? A A, ¿no es cierto?, cuando yo tenga un 1 binario,
¿sí? Un 1 binario, y 0 cuando tenga un 0 binario, obviamente entre 0 y el tiempo de bit, ¿sí? En un tiempo de un TB, ¿sí? Y todo esto más esto de acá, ¿no es cierto? Más el x sub n de t. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esa es toda mi señal correspondiente, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener la señal o la proporción correspondiente de la información, ¿sí? En la primera parte, en x sub s, y la porción correspondiente al ruido, en x sub n, ¿sí? Entonces, en función de esto, ¿no es cierto? Recordemos que necesitamos la potencia de ruido, ¿no es cierto? Para poder obtener la probabilidad de error de bit, ¿sí? Recordemos nuevamente, ¿no? Aquí les voy a poner, para no sacar otra página todavía, recordemos que la probabilidad de error de bit, la expresión general, recordando un poquito, ¿no es cierto?, es igual a la función Q, ¿no es cierto?, de la raíz de S01 menos S02, ¿no es cierto? Es decir, en este caso sería, bueno, pongamos así en términos generales, ¿no? S01 menos S02. Y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y eso dividido para 4 veces la potencia del ruido, porque esto en general es la potencia del ruido. El S01, en nuestro caso, si lo conocemos porque sería el valor de A, ¿no es cierto? ¿Sí? El S02 también lo conocemos porque sería el valor de 0. Lo que nos falta es determinar la potencia del ruido. Ah, y ojo, ¿no? Aquí también esto se me pasaba. Este filtro pasabajas, ¿sí? Obviamente va a tener un ancho de banda igual a B, ¿sí? Pero aquí, al igual que en la señalización binaria únicamente banda base, ¿sí? Ese ancho de banda para tratar igual la misma justificación, ¿no? Para tratar de preservar la forma de onda rectangular de la señal digital, se le considera no un ancho de banda igual a R, sino más bien debería ser superior a un valor correspondiente de 2R, ¿sí? O 2 sobre el tiempo de bit, como queramos concebirlo, ¿no? Pero a la final de cuentas nos representa eso, ¿sí? Entonces, este B, cuidado, no es el ancho de banda de nuestra señal. Este B es el ancho de banda del filtro pasabajas que nosotros estamos utilizando. ¿Cómo hicimos el análisis correspondiente en la señalización binaria, en la señalización banda base? ¿Sí? ¿Estamos? Ok, entonces eso para tener en consideración, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos justamente ese análisis, ¿sí? Justo aquí viene esta situación que les había mencionado. La potencia de ruido, ¿cierto? El P sub n, o esto de acá que tenemos aquí, el P sub n, ¿sí? O que es igual a la desviación típica elevado al cuadrado, ¿sí? Es igual, como ya sabemos, a 2 veces, ¿sí? En este caso, 2 veces n sub 0 sobre 2. 2 veces n sub 0 sobre 2. Y en este caso, multiplicado por 2 veces la banda, ¿sí? Multiplicado por 2 veces la banda del filtro, ¿sí? ¿Por qué se multiplica por 2 veces la banda? ¿Por qué estaríamos analizando en estas consideraciones para sacar la potencia? Porque el ancho de banda, o bueno, aquí en este caso, a ver, para graficarles, para no confundirnos mucho, les voy a poner en otra página, ¿sí? Aquí, si nosotros analizamos una gráfica espectral, ¿sí? Inicialmente, aquí es donde está f sub c, y acá también va a estar menos f sub c, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros aplicamos el filtro pasabajas, ¿sí? Es a las componentes de ruido que le trasladamos mediante el detector de envolvente acá. Y estas de aquí también acá, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿no es cierto? Si nosotros determinamos, digamos, aquí nosotros tenemos las componentes o la densidad espectral de potencia de un valor de n sub 0 sobre 2, ¿sí? Entonces, si esto de acá le trasladamos hacia banda base, ¿no es cierto? Esta de acá le trasladamos a banda base y esto de acá también le trasladamos a banda base, ¿no es cierto? Por eso es que vamos a tener 2 veces, ¿no es cierto?, el valor de n sub 0 sobre 2, porque aquí básicamente vamos a tener esa situación, multiplicado por ese ancho de banda correspondiente, porque aquí tendríamos esta banda, ¿sí?, que supuestamente sería desde aquí hasta acá, sería B, ¿no es cierto?, el ancho de banda del filtro.
Y desde aquí hasta acá sería también, bueno, B, pongámosle, ¿no? Porque estamos hablando en términos de cotas. Lo mismo desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Entonces, en función de esto, nosotros vamos a tener un valor superior porque se contribuyen las dos densidades espectrales de potencia, las que estaban en F sub C y las que estaban en menos F sub C. Y en otras palabras, voy a tener 2 veces N sub 0 sobre 2, ¿sí? Como esto es la densidad espectral de potencia y la potencia del ruido, esto ya lo discutimos, ¿no? Es igual a la integral de la densidad espectral de potencia y eso me representa el área, en definitiva. Entonces, para sacar el área, aquí yo voy a tener un B y acá voy a tener también el menos B, ¿no es cierto? Que son esas bandas correspondientes, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, en definitiva, justo ahí se justifica la expresión que acabamos de mencionar, ¿no? 2 veces por N sub 0 sobre 2 por 2B, ¿sí? Ahí nosotros tenemos justamente esa expresión correspondiente del ruido, que es la misma ecuación que nosotros tenemos aquí, ¿sí? 2 veces N sub 0 sobre 2 por 2B. Esa es la potencia del ruido, o en otras palabras, esto es esto de aquí, ¿no es cierto? Y con eso ya podemos establecer una ecuación para la probabilidad de error de bit, ¿sí? Y esto nos va a dar igual a la función Q, que evalúa a la raíz de S01 sería A, ¿no es cierto? S02 sería igual a 0, entonces aquí vamos a tener A al cuadrado, ¿sí? Sobre 4 veces la potencia, ¿no? Entonces aquí si es que el 2 con el 2 se nos va a quedar 2 veces N sub 0B, ¿no es cierto? 4 por 2 nos va a quedar 8 veces N sub 0B, ¿sí? Esa es la probabilidad de error de bit para un filtro de banda, un filtro pasabajas, perdón, común y corriente, ¿sí? ¿Estamos? Ok, listo. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí con respecto a la obtención de esta expresión? ¿No? Listo, vamos a continuar. Ay, perdón, de gana les puse otra página porque acá teníamos, bueno, no importa. Entonces, en este caso, tendríamos ya que hacer el análisis ahora, ¿no es cierto?, de qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un filtro acoplado, donde obviamente se mejora el rendimiento. Como sabemos, es necesario aplicar u obtener inicialmente la energía de diferencia, ¿sí? Y la energía de diferencia, de lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, la energía de diferencia es igual a la integral desde 0 hasta t sub b, de la diferencia, ¿no es cierto?, entre S1 menos S2. En este caso, las funciones de S1 y S2 son las funciones que llegan hacia el receptor, es decir, la señal modulada, propiamente dicha, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tendríamos sería la función A por el coseno de omega sub ct, ¿no es cierto?, más una variación de fase, o una fase inicial, teta sub c, ¿sí? Menos el S2, que en este caso sería 0, porque cuando tenemos un 0 binario no tenemos nada de señal. Entonces, esto directamente sería elevado al cuadrado y esto respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer en términos generales es integrar esta función cosenoidal elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a ir realizando paso a paso para poder ir entendiendo de mejor forma, ¿sí? Entonces, la energía de diferencia se convierte en el coseno al cuadrado, lo podemos hacer una transformación, una identidad trigonométrica, y sabemos que el coseno al cuadrado es un medio de 1 menos el coseno del ángulo doble, ¿sí? Entonces aquí en términos generales vamos a tener un medio por A, ¿no es cierto? El A puede salir afuera del integral de 0 hasta t sub b, de 1 menos el coseno del ángulo doble, ¿no? Es decir, el coseno de 2 omega sub ct más teta sub c, ¿sí? De esta forma, ¿no? Y esto en función del tiempo, ¿sí? ¿Estamos? Eso es, en definitiva, lo que nosotros tendríamos, ¿ya? Si integramos esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos tener? Que la energía de diferencia va a ser igual a un medio de A, ¿no es cierto? La integral de 1, en esencia, es igual a t, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener la integral del coseno, es del seno, ¿no es cierto? Entonces tendríamos t menos el seno del mismo argumento, ¿no es cierto? 2 omega sub ct más teta sub c
¿sí? Y esto dividido para la derivada del argumento, ¿no? Sería 2 omega sub c, ¿sí? De esta forma, ¿ya? Y esto evaluado desde 0 hasta t sub b, ¿sí? ¿Estamos? Eso es en general lo que nosotros tendríamos. Si es que evaluamos esto, ¿no es cierto? Vamos a tener que la energía de diferencia va a ser igual a 1/2 de A, y aquí me parece que es A cuadrado, ¿no es cierto? Porque el A está dentro, claro, 1/2 de A cuadrado, 1/2 de A cuadrado, 1/2 de A cuadrado, por T sub B, ¿sí? 1/2 de A cuadrado por T sub B, ¿sí? Y menos toda esta función de acá. Ahora, aquí podemos hacer un análisis correspondiente, ¿sí? Primero, sabemos, ¿sí? Sabemos que en este caso la frecuencia portadora que se tiene aquí tiene un valor relativamente muy grande, ¿sí? Va a tener un valor relativamente muy grande, ¿sí? Y esto, cuando se reemplaza en este segundo término, ¿sí? Por lo general va a representar un término despreciable, un término muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño en función del primer término, el 1/2 de A cuadrado por T sub B que lo tendríamos, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, esa es la justificación por la cual se puede suponer que el valor correspondiente de la energía de diferencia sería únicamente 1/2 de A cuadrado por T sub B, ¿sí? En el caso de que la frecuencia portadora sea un valor mucho más grande, bueno, es más grande que la velocidad de transferencia de bits, primeramente, ¿no? Pero aparte de eso, también va a tener un valor lo suficientemente grande como para provocar que este segundo término sea despreciable, ¿sí? Y de ahí, si es que se quiere ser más estricto y en realidad se quisiera anular a este valor correspondiente o a este segundo término, ¿sí? Se puede suponer o se podría considerar que la frecuencia portadora, ¿sí? Sea igual, y eso es lo que ocurre en algunos de los casos, incluso cuando hacemos algunos ejemplos, algunas tareas incluso, se podría procurar que la frecuencia portadora sea igual a NR sobre 2, ¿sí? Si es que se cumple esto en esta función, básicamente la relación que se tendría entre los senos, cuando se reemplaza por T sub B o se reemplaza por 0, se va a tener en esencia seno de T sub C menos seno de T sub C. Y eso nos va a dar 0, ¿sí? Eso se obtendría básicamente para anular completamente el segundo término. Entonces, si se cumple eso, o incluso, como les decía, asumiendo que la frecuencia portadora es mucho más grande que la velocidad de transferencia de bits, aquí el valor de la energía de diferencia va a ser igual únicamente a 1/2 de A cuadrado por T sub B. Y esto es lo que nosotros vamos a asumir para los siguientes análisis que vayamos realizando posteriormente, ¿sí? Esta es entonces nuestra energía de diferencia. Con la energía de diferencia, igualmente nosotros ya podemos utilizar la expresión matemática para poder determinar la probabilidad de error de bit, ¿sí? Donde nos decía que la probabilidad de error de bit en filtros acoplados, ¿sí? Es igual a Q, ¿no es cierto?, de la raíz de la energía de diferencia sobre 2 veces n sub 0, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Entonces, bajo esta situación, nosotros ya podemos decir que la probabilidad de error de bit es la función Q de la raíz, en este caso, 1/2 de A cuadrado por T sub B, ¿no es cierto? En otras palabras, sería A cuadrado por T sub B sobre 4 veces n sub 0, ¿sí? Sobre 4 veces n sub 0, ¿sí? Este sería, en este caso, esta condición. Ahora, como ya habíamos mencionado, es preferible representar a la probabilidad de error de bit de un filtro acoplado en función del EBNO, ¿sí? Y en este caso es necesario determinar a qué va a ser igual la energía de bit, ¿sí? ¿A qué es igual la energía de bit? Entonces, para obtener la energía de bit hay que sacar la energía que se tendrá de la señal que genera un 1 binario y de la señal que se genera con un 0 binario, y de eso sacar el valor medio, ¿sí? Obviamente la energía es igual, por ejemplo, a la integral desde 0 a T sub B de la señal que se provoca un 1 binario elevado al cuadrado, ¿no? Entonces eso es básicamente esto mismo de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces la energía de bit para enviar un 1 binario va a ser el 1/2 de A cuadrado por T sub B, ¿sí? Y la energía para enviar un 0 binario, como hay ausencia de señal, va a ser 0,
¿sí? Y la energía de bit, entonces, en este caso, ¿sí? Podríamos poner que la energía de bit va a ser igual a cuadrado por T sub B sobre 4, ¿sí? Porque es la mitad de esa energía de diferencia, ¿no? Entonces, poniendo o considerando esto, podríamos asumir que esta probabilidad de error de bit es igual a Q de la raíz del EBNO, ¿sí? Q de la raíz del EBNO, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros ya vamos a tener una cierta relación correspondiente. Primero, ¿cuál es esa relación? Que si nosotros analizamos con respecto, por ejemplo, a la señalización unipolar, básicamente lo que tenemos es que vamos a tener el mismo desempeño para un valor de EBNO correspondiente, ¿sí? Es decir, nos va a dar la misma probabilidad de error de bit para una señalización unipolar que para una modulación ASK, ¿sí o no? Porque tenemos en esencia la misma ecuación matemática, ¿sí? ¿Estamos? Ok, algo que me faltó también un poquito mencionar es justamente hablar acerca del valor de B sub T, ¿sí? El valor de B sub T, en el caso de un filtro común y corriente, que es lo que teníamos acá, ¿sí? El valor de B sub T, como ya sabemos, es el valor medio entre el S01 y el S02, ¿sí? Ese es, en términos generales, el B sub T. Entonces, si aquí este es el S01 y el S02, el valor de B sub T más adecuado obviamente va a ser igual a medios, ¿sí? Ese va a ser el valor más adecuado para estas consideraciones, ¿sí? Pero en el caso que nosotros tengamos un filtro acoplado, ahí lo que tenemos que hacer es, si recordamos, es que B sub T es igual a S01 más S02 y esto dividido para 2. Pero recordamos que el filtro acoplado se genera mediante la integral de una señal, ¿no es cierto? Entonces, igual S02 es 0, ¿no es cierto? S02 es 0, entonces la integral de 0 va a ser 0. Entonces aquí lo único que tendríamos sería S01 sobre 2. Y en otras palabras, lo que tendríamos que hacer es integrar desde 0 hasta T sub B la señal correspondiente, ¿no es cierto? Es decir, en este caso sería un medio, ¿no es cierto? Porque este es el 1 medio de la señal que ingresa en el filtro acoplado. Si nosotros tenemos o nosotros observamos el diagrama correspondiente, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener en la señal que ingresa en el filtro acoplado, si nos referimos al diagrama, aquí tenemos, ¿no es cierto? El R de T, ¿no es cierto? Obviamente va a ser igual a nuestra señal recibida, que será la señal compuesta entre la señal de información más el ruido. Y eso se va a multiplicar por la señal correspondiente del oscilador. Esta señal del oscilador, obviamente, para que no exista esa reducción en la amplificación o en la señal o en la amplitud, justamente para evitar esa reducción, se le pone aquí el doble del coseno, ¿no? De omega sub ct más teta sub c, ¿sí? Entonces, ese 2 es el que justamente nosotros observamos aquí en esta expresión, porque tendríamos el coseno del oscilador por el coseno de la señal modulada, ¿sí? De la señal modulada cuando se tiene un 1 binario. Y multiplicado por ese 2, lo que tendríamos sería 2 veces el coseno al cuadrado, ¿sí o no? 2 veces el coseno, bueno, 2a por el coseno al cuadrado, ¿sí? De omega sub ct más teta sub c, ¿sí? Y esto en función del tiempo. ¿Sí? Eso es en general lo que nosotros tendríamos. Entonces, lo mismo, ¿no? Si venimos acá, aquí ya tenemos que la integral del coseno al cuadrado desde 0 hasta t sub b, porque aquí tendríamos esta función correspondiente, va a ser, a ver, ¿qué es lo que tendríamos? Porque aquí, claro, este 2 con este 2 se va, ¿no es cierto? Y nos queda simplemente a por la integral del coseno al cuadrado. En este otro caso teníamos a cuadrado por la integral del coseno al cuadrado, ¿sí? Y eso, en definitiva, nos da básicamente el valor de t sub b. Entonces, eso significa que aquí el valor correspondiente que nosotros vamos a tener a la salida es de 1 medio, el valor de b sub t va a ser igual a 1 medio de a por t sub b, ¿sí? Algo similar como lo que ocurre en la señalización unipolar, ¿sí? ¿Estamos? Entonces eso, bueno, por eso les decía, ya una vez que ya desarrollamos la integral del coseno al cuadrado arriba, esa la vamos a seguir utilizando, ese resultado lo vamos a seguir utilizando para los siguientes cálculos que van a venir más adelante, ¿sí? Ok, esto entonces con respecto a la modulación ASK.
No sé si de pronto hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta tal vez. ¿No? ¿Todo claro? Listo. Permítame, por favor, unos segunditos, nada más. Ya, listo. Eso entonces con respecto a lo que tiene que ver con la modulación ASK. Vamos ahora con lo que corresponde a la modulación BPSK, ¿sí? Entonces vamos a separar esto un poquito, ¿sí? Y vamos a analizar ahora la modulación BPSK. Como les decía, el diagrama en términos generales es exactamente el mismo, ¿sí? Es el mismo, solamente que en este caso nosotros vamos a tener una variación de fase correspondiente de 180 grados cuando tenemos un 1 binario y un 0 binario, ¿sí? Entonces nos da lo mismo, ¿no es cierto?, que nosotros analicemos para un 1 binario un coseno, para un 0 binario un menos coseno, o un seno para el uno, un menos seno para el otro. A la final de cuentas, lo que nos interesa es que exista un desfasamiento de 180 grados, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en función de esto, nosotros podríamos asumir que nuestra señal S de t, ¿no es cierto?, va a estar representada mediante una señal S1, ¿no es cierto?, una señal S1 de t, que va a ser igual a un A, por ejemplo, por el coseno de omega sub ct, más una fase correspondiente, ¿sí? Esta fase, como les decía, puede implicarnos eso, ¿no?, que no necesariamente sea un coseno, sino un seno, un menos seno, etc. Pero lo que nos representa fundamentalmente es que S2 de t va a ser igual específicamente a menos A por el coseno del omega sub ct más teta sub c. Entonces, ese signo menos de adelante es el que nos representa esa inversión de fase de 180 grados, ¿no? Esto obviamente para un 1 binario, esto para un 0 binario, para tiempos o intervalos de tiempo entre 0 y t sub b. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, aquí, primeramente, como nos damos cuenta, S1 de t es igual a menos S2 de t, y en este caso, estas señales para la modulación BPSK son señales antípodas, ¿sí? Son este término que ya lo habíamos manejado anteriormente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, porque aquí, a la final de cuentas, esto de acá, ¿no es cierto?, el A o el menos A, en términos generales, eso es lo que nos va a representar los elementos reales de nuestra envolvente compleja, porque solamente están acompañando al coseno, ¿no es cierto? Están acompañando, en este caso, a nuestro coseno, ¿sí? Entonces, si eso de aquí nos representa nuestro X sub S de t, ¿no es cierto?, cuando nosotros aplicamos el detector de producto, que es lo mismo que ya analizamos anteriormente, a la salida del detector de producto, es decir, en R sub 0 de t, nosotros vamos a tener una señal proporcional a XT de t, es decir, a la parte real total de la envolvente compleja de la señal completa recibida, ¿no? Y esto, en términos generales, sería igual a, ¿no es cierto?, para cuando tengamos un 1 binario, y menos A cuando tengamos un 0 binario, ¿sí? En intervalos también de tiempo entre 0 y, entre 0 y el tiempo de bit, ¿sí? Y el tiempo de bit. ¿Estamos? Y esto, obviamente, también más el X sub n de t, ¿sí? Más la componente real del ruido, ¿sí? Entonces, es exactamente el mismo tratamiento. Y obviamente aquí el ruido va a tener el mismo comportamiento que del que nosotros analizamos anteriormente, porque si recordamos, el ancho de banda de una señal ASK es el mismo ancho de banda de una señal BPSK,
¿sí? Entonces, igual, ¿no? Aquí el filtro de nuestra señal, de nuestro, el filtro pasabajas va a tener un ancho de banda que tiene que ser superior o al menos un valor de 2 veces la velocidad de transferencia de bits. ¿Para qué? Para poder preservar la forma de onda de nuestra señal digital, ¿sí? Un pulso rectangular, en otras palabras, ¿no? Entonces, aplicando el mismo principio que nosotros determinamos o desarrollamos aquí, vamos a tener que igualmente, ¿no? La potencia de la señal de ruido correspondiente, el P sub n, va a ser igual al mismo valor, ¿no? Es decir, 2 veces n sub 0 b, ¿sí? 2 veces n sub 0 b. Entonces, como ya tenemos estas componentes, ¿no es cierto?, que sería el S01 y el S02, y la potencia correspondiente, y aplicando la ecuación que ya habíamos mencionado anteriormente, ya podemos determinar la probabilidad de error de bit para un filtro común y corriente, un filtro pasabajas común y corriente, ¿sí? Que en este caso sería igual a la función Q evaluado en la raíz de S01 menos S02 elevado al cuadrado, que sería A menos A, sería 2A, ¿no es cierto? 2A elevado al cuadrado, dividido para 4 veces la potencia, ¿sí? Dividido para 4 veces la potencia, que sería 2 veces n sub 0b, ¿sí? Entonces, si analizamos esto, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Vamos a tener 4a al cuadrado dividido para 8 n sub 0b, ¿sí? Esto en términos generales nos va a dar igual a q de la raíz de, a ver, sería 4 dividido para 8, nos va a dar únicamente a cuadrado dividido para 2 veces n sub 0b, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros ya vamos a tener estas componentes correspondientes, esta probabilidad de error de bit para un filtro pasabajas, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos esta con la otra expresión que era en la raíz de a cuadrado sobre 8 n sub 0b, podemos darnos cuenta que en términos de las envolventes pico, ¿no es cierto?, la señalización, o más bien dicho, la modulación BPSK es, como la una es a cuadrado sobre 8 veces n sub 0b y la otra es a cuadrado sobre 2 n sub 0b, la una es 4 veces superior, ¿sí o no? Es 4 veces superior a la modulación ASK. La BPSK es 4 veces superior a la otra. Eso en términos de dBs, una relación de 4:1 implica una relación de 6 dBs, ¿sí? Entonces esto implica que cuando analizamos el valor pico de amplitud, la modulación BPSK o va a tener un rendimiento superior en 6 dBs respecto a la modulación ASK, ¿sí? Cuando se analiza la potencia envolvente pico. Pero cuando se analiza la potencia promedio, solamente va a considerarse un incremento de 3 dBs, ¿sí? ¿Por qué es de 3 dBs únicamente? Porque sabemos que la señal modulada mediante ASK, la potencia envolvente pico no es igual a la potencia promedio, ¿no? Porque la potencia promedio es la mitad de la potencia envolvente pico, ¿sí o no? ¿Sí? Porque ahí vamos a tener modulación o oscilaciones cuando tenemos un 1 binario y ausencia de oscilaciones cuando tenemos un 0 binario. Entonces, cambian esas potencias, ¿sí? Pero en la modulación BPSK, las dos potencias son las mismas porque yo voy a tener oscilaciones cuando tengo un 1 binario y también voy a tener oscilaciones cuando tenga un 0 binario, ¿no? Entonces ahí obviamente las potencias son iguales, pero entonces en términos de las potencias pico, hay esa relación de 6 dBs. Pero en términos de las potencias promedio, solamente hay una relación de 3 dBs, porque justamente también hay esa relación de 3 dBs entre la potencia promedio y la potencia pico en ASK, lo que no ocurre en BPSK, ¿sí? Ok, eso entonces con respecto a la probabilidad de error de bit para un filtro pasabajas común y corriente, ¿no? Entonces aquí incluso creo que antes poníamos así, ¿no? Un filtro pasabajas común y corriente. Para un filtro acoplado es necesario obtener la energía de diferencia, donde la energía de diferencia en este caso es igual, lo mismo, ¿no? La integral desde 0 hasta t sub b de S01 menos S1 menos S2, ¿no? Donde S1 es esto de acá, ¿no? Es A por el coseno, y S2 es menos A. Si yo resto los dos, yo voy a tener en esencia 2 veces A, ¿no es cierto?, por el coseno de omega sub ct más teta sub c, todo esto elevado al cuadrado,
¿sí? Todo esto elevado al cuadrado. Y esto en función de t, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ¿no? El coseno o la integral del coseno al cuadrado, desde 0 hasta t sub b, en esencia creo que era igual a t sub b, ¿no es cierto? O un medio de t sub b. Y si eso le multiplicamos por 2, o bueno, en este caso por 4a al cuadrado, el valor correspondiente que nos daría sería 4a cuadrado por t sub b sobre 2, nos va a dar únicamente igual a, en este caso, 2. A ver, en este caso, ¿cuánto nos debería dar? A ver, la energía, claro, lo que les había dicho, ¿no? 2a cuadrado por t sub b, ¿sí? Porque nos daría, en este caso, 4a cuadrado por t sub b sobre 2, ¿sí? Y esto nos va a dar 2a cuadrado por t sub b, ¿sí? Ahí estamos bien, ¿no? Entonces, esta es la energía de diferencia. Con la energía de diferencia ya podemos obtener la probabilidad de error de bit en un filtro acoplado, ¿no? Entonces, esto va a ser Q de la raíz de la energía de diferencia sobre 2n sub 0, ¿no? Entonces, sería 2a cuadrado por t sub b sobre 2n sub 0, ¿sí? El 2 con el 2 se va y nos va a quedar simplemente a cuadrado por t sub b sobre 2n sub 0, ¿sí? Y la energía de bit correspondiente nos va a dar, en cambio, igual a ¿qué? Si analizamos como en este caso, ¿sí? La energía para un 1 binario es justamente esta función de acá, ¿sí? Es decir, nos va a dar un medio de a cuadrado por t sub b, ¿sí? Eso para un 1 binario. Y para un 0 binario, como igual vamos a tener oscilación, es la misma, es igual, es decir, un medio de a cuadrado por t sub b, ¿sí? Entonces, si sacamos el promedio, obviamente, entre las dos, como es lo mismo, el valor correspondiente va a ser exactamente igual. Entonces, eso implica que la energía de bit es igual a cuadrado por t sub b sobre 2, ¿sí? Entonces, si reemplazamos esto, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar que va a ser igual a Q de la raíz de a cuadrado por t sub b sobre 2, tendría que ponerle un 2 abajo, y para que no modifique tendría que poner también el 2 arriba, y ahí vamos a tener 2 veces la energía de bit, ¿sí? Sobre n sub 0. ¿Sí? Este va a ser la relación o la probabilidad de error de bit para un filtro acoplado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí ya tenemos las dos ecuaciones, tanto para un filtro pasabajas común y corriente como para un filtro acoplado, ¿no? Entonces, igual, si relacionamos esta con las señales banda base, vemos que tiene el mismo rendimiento que una señal banda base polar, ¿sí? Que una señal banda base polar, cuando hablamos de un filtro acoplado, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, ahí ya vamos obteniendo cada una de estas funciones correspondientes. Nuevamente, de pronto, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta tal vez? Bastante sencillo, ¿no es cierto? O sea, a la final de cuentas es solamente de ir aplicando cada una de las funciones que nosotros ya desarrollamos en la primera clase, ¿sí? Entonces, igualmente, teniendo en cuenta cada una de las funciones que representan un 1 binario o un 0 binario de las señales moduladas, ¿sí? Listo. Eso entonces con respecto a lo que es ASK y a lo que es BPSK. Con respecto a lo que es FSK, ¿sí? Aquí sí ya un poquito se nos va a querer complicar, pero tampoco tanto, ¿no? O sea, porque a la final de cuentas es todavía bastante sencillo, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestra señal modulada? Bueno, sabemos que nuestra señal modulada se genera a partir de la envolvente compleja de FM, es decir, con un modulador FM, ¿sí? Pero esto, a la final de cuentas, o indistintamente, lo que genera en la señal modulada, en SDT, si aquí separemos esto, es dos señales correspondientes, porque a la final de cuentas necesitamos diferenciarlas, un S1 y un S2. El S1 que trabaja básicamente a la frecuencia de marca, ¿no es cierto? Es decir, un A por el coseno de omega sub 1, que me representará en este caso la frecuencia de marca, por T, más un teta sub C, ¿cierto? Igualmente una variación correspondiente de fase. Esto para un 1 binario. Para un 0 binario tendremos un A por el coseno de la frecuencia de espacio, omega sub 2T, más teta sub C. Y esto igualmente en un intervalo de tiempo entre 0 y T sub B. ¿Sí? ¿Estamos?
Ese intervalo de tiempo es siempre, ¿no? Ahí es donde nosotros vamos a considerar. Y recordemos, ¿no es cierto?, que obviamente, ¿no?, aquí nosotros vamos a tener la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio, y que la desviación pico a pico de frecuencia, que es del 2 delta F, nos va a representar la diferencia, ¿no es cierto?, entre F1 menos F2, asumiendo obviamente que la frecuencia de marca es superior a la frecuencia de espacio, ¿sí? Esa es la señal de información básicamente que se puede representar de esta forma, ¿sí? Ahora, si nosotros recordamos, ¿no es cierto?, sabemos que básicamente el detector de una señal FSK consta básicamente de dos detectores de producto. Uno para poder detectar básicamente la señal, la frecuencia de marca o los datos que provocan la frecuencia de marca, es decir, los unos binarios, y otro detector de producto para detectar los valores que representan o que generan las frecuencias de espacio, es decir, los ceros binarios, ¿sí? Entonces, en términos generales, si nosotros tenemos aquí nuestra señal RDP, ¿sí?, esta señal básicamente se genera una subdivisión, y acá básicamente voy a tener un detector de producto, ¿no? Un detector de producto, el cual básicamente genera un oscilador a una frecuencia F1, ¿sí? Y ese viene a multiplicar acá, ¿sí? Y acá igual, ¿no? La señal, en cambio, se multiplica por un oscilador que trabaja a una frecuencia F2, ¿sí? Y de igual forma, multiplica acá, ¿sí? Estas dos señales, bueno, de lo que nosotros habíamos analizado cuando estudiamos FSK, habíamos visto que aquí directamente va el filtro pasabajas y que aquí también va el filtro pasabajas, ¿sí? Y de aquí estas dos señales vienen y se combinan, el uno con más, el otro con menos, entonces ahí el uno va a generar una señal positiva, el otro una señal negativa, y a la salida se genera una señal relativamente polar, ¿sí? Pero a la final de cuentas, como las señales correspondientes o los dos filtros en esencia son filtros idénticos, nosotros podríamos tranquilamente, hasta para optimizar costos, ¿sí?, y recursos, en vez de utilizar dos filtros, podríamos aplicar tranquilamente esta técnica, que como son dispositivos lineales, no importa la ubicación de estos, a la final de cuentas van a generar todo ese proceso, y aquí se va a realizar esto, ¿no? Aquí con más, acá con menos, y aquí se puede aplicar tanto un filtro pasabajas o el filtro acoplado, cualquiera de los dos, ¿sí? Y esta señal acá, ahora sí que ya a la salida de eso, nosotros vamos a tener una señal ya banda base, una señal binaria con ruido, ¿no es cierto? Para poder eliminar esas componentes de ruido, se aplica lo que es el principio del repetidor regenerativo, ¿no? Es decir, acá ya vendría la etapa de muestreo y retención, y acá finalmente el valor de umbral de sub t, ¿sí? Ah, y eso se me pasó antes, ¿no? Eso de una vez para que no se quede en el aire. En la modulación BPSK, el valor de umbral adecuado, tanto para un filtro común y corriente como para un filtro acoplado, les voy a poner aquí, el valor de B sub t siempre va a ser igual a 0, ¿sí? Obviamente tiene sentido, ¿no? Si es que yo tengo valores positivos y negativos, y para poder discriminarlos de forma correcta, el valor, y como los dos valores positivos y negativos tienen las mismas amplitudes, la mejor forma de discriminar es con un valor umbral igual a 0, ¿sí? Entonces, eso para tener en consideración, ¿no? Que eso justamente se me pasó en la anterior, ¿sí? Ok, aquí también ya vamos a ir analizando cuál será el valor de umbral más adecuado, ¿sí? Listo. Entonces, de igual forma, aquí nosotros podríamos ir haciendo algunas consideraciones, como por ejemplo, antes de eso, ¿no? Esto, cuando nosotros determinamos u observamos el espectro de una señal FSK, nosotros sabemos que, bueno, dependerá en esencia del índice de modulación. Si es que el índice de modulación es relativamente pequeño, las componentes espectrales se concentran en torno a F sub c. ¿Sí? Se van a concentrar en torno a F sub c cuando el índice de modulación es pequeño. Pero si es que el índice de modulación es relativamente más grande, las componentes de modulación, las componentes espectrales se concentran en torno a la frecuencia de marca y en torno a la frecuencia de espacio. Entonces aquí más o menos se puede llegar a tener algo similar a esto,
por dar un ejemplo, ¿no? Algo como esto y algo también así como esto acá, ¿sí? Y aquí obviamente voy a tener algunas componentes, ¿sí? Pero aquí, si es que se tiene esta situación, y por lo general en la FSK se cumple esta situación, se puede analizar justamente que estas componentes son las que van a trabajar por separado, porque aquí a la final de cuentas, si nosotros observamos, esta es la frecuencia de marca, ¿no es cierto? Esta es la señal que, bueno, más bien dicho, más que esta, la señal que sale de acá es la señal que básicamente se registra de la frecuencia de marca, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos solamente esta ramita de acá arriba, lo que nosotros obtendríamos es como si tuviéramos, ¿se acuerdan que incluso les había hecho esa referencia? Es como que tuviéramos una señal ASK, ¿sí? Una señal ASK que trabaja solamente en torno a esa frecuencia F1. Y cuando nosotros demodulamos o detectamos esa señal ASK, vamos a tener una señal unipolar, ¿sí? Donde los unos me van a representar unos y los ceros me van a representar ceros, ¿sí? Eso es básicamente este espectro de frecuencia, ¿sí? Mientras que las de acá en la rama inferior, ¿no es cierto? Esas igualmente me representa una señal ASK, pero en torno a la frecuencia de espacio F2, ¿sí? Donde, ¿cuáles son en cambio los que generan aquí las oscilaciones? Los ceros binarios, ¿sí? Es decir, aquí en este caso me va a provocar, ¿qué cosa? Un valor de 1 o un valor de amplitud correspondiente, un cero binario, ¿no es cierto? Y un valor de 0 me va a provocar los unos binarios, ¿sí? Eso es lo que se va a generar, y por eso es que cuando se suma, se resta, ahí se genera una señal, en definitiva, polar, ¿sí? Valores positivos y negativos para cada uno de estos, ¿no? Entonces, en definitiva, yo puedo asumir que esta, la de la derecha, es como si fuera una señal ASK, y la de la izquierda es igual a una señal ASK. Entonces, el filtro necesario, obviamente, para cada una de estas, tiene que ser igual, o tiene que ser superior, más bien dicho, pongámosle aquí de igual forma, que B tiene que ser mayor, en este caso, a 2 veces R, ¿sí? 2 veces R. Es decir, aquí tiene que visualizarse eso, ¿no? Es decir, aquí el filtro, esta es la representación de banda base en pasabanda, ¿sí? Es decir, que esto de acá, de aquí a acá, voy a tener el valor de B, que debería ser supuestamente mayor que 2R, ¿sí? Lo mismo de aquí a acá, ¿no? Este B, esta distancia tendría que ser también superior a 2R, pero este también tendría que ser inferior, ¿no es cierto? La banda tendría que ser inferior a la desviación pico de frecuencia delta F. Recordemos que entre F sub C y F1 hay un delta F, ¿no es cierto? Y entre F sub C y F2 también hay un delta F. Y entre F2 y F1, ahí es donde hay la variación pico a pico de frecuencia, ¿sí? Tengamos en cuenta esto, ¿no? Entonces, ¿por qué es? Bueno, el ancho de banda tiene que ser mayor a 2R, ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Para preservar la forma de onda rectangular de nuestra señal binaria, primera cosa. Pero ¿por qué el ancho de banda también del filtro tendrá que ser inferior a delta F? ¿Por qué será? Porque si es que es superior a delta F, ¿no es cierto? Significa que las componentes de banda van a tomarlas, por ejemplo, superior a delta F, ¿no? Es decir, el filtro va a estar antes de F sub C, el filtro que está en torno a F1, pero el filtro que va a estar en torno a F2 también va a estar después de F sub C, y esto va a provocar solape espectral, ¿sí? Entonces, para evitar que existan estas componentes de solapamiento espectral, el filtro correspondiente del ancho de banda, del filtro pasabajas, el ancho de banda, más bien dicho, del filtro pasabajas, tiene que ser menor a delta F y superior a 2R. Por lo general se considera más bien una igualdad, que B debería ser igual a 2R, incluso para tratar de minimizar las componentes de ruido, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí nosotros básicamente diseñamos o establecemos estas componentes de una u otra forma adecuada, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos, ahí sí, ¿no es cierto?, las componentes del filtro en torno a F1, obviamente también va a haber unas componentes en torno a F2, y estas son las que a la final de cuentas se van a trasladar a F sub C, estas también se van a trasladar a F sub C, y también las componentes negativas, ¿sí? Entonces, en otras palabras, ¿sí? Si para ASK, ojo con eso, ¿no?
para ASK yo tenía una potencia, me parece que era de 2 veces n sub 0b. Aquí, por obvias razones, porque tengo dos bandas, esta de aquí y esta de acá, vamos a tener que la potencia de ruido, ¿sí?, que es igual a la desviación típica elevado al cuadrado, es la potencia de ruido, va a ser igual a 2 veces la potencia de ASK. En otras palabras, si en ASK nosotros teníamos 2 veces por n sub 0b, aquí la potencia de ruido va a ser igual a 4 veces n sub 0 por b. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, eso influye, obviamente, ya después en la relación o en la expresión que nosotros vamos a considerar. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Entonces, eso, bueno, básicamente es lo que nos implica las expresiones en cada uno de los casos. Ahora, aquí, para no hacernos tanto lío, tanto problema, ¿no es cierto? Ya sabemos, ¿no es cierto? En función de de este esquema, como ya les había mencionado, esto es como si acá a la salida saliera una señal o se ingresara una señal ASK en torno a F1, en el otro una señal ASK en torno a F2. Entonces se supone que a la salida cada una de estas va a provocar una señal unipolar, ¿sí? Donde los unos en la señal de arriba los provoca los unos mismos y los ceros los provoca los ceros también. Pero en la señal de abajo es al revés. Los unos los va a provocar los cero binarios y los ceros los va a provocar los unos binarios, ¿sí? Eso es lo que ocurre en este ramal de acá abajo, ¿sí? Entonces, cuando se suma y se resta, ¿no es cierto?, los valores de más A, por ejemplo, que yo tenía acá, ¿sí?, en este ramal, se van a seguir manteniendo con más A y los ceros van a ser 0, ¿sí? Pero acá los valores de A que yo tenía en este ramal, ¿sí?, se van a cambiar de signo y van a ser menos A, y esos son los que van a utilizar, los que van a ubicar, o los que van a ubicarse, más bien dicho, en las posiciones de los ceros binarios. En otras palabras, cuando se atraviesa este filtro pasabajas, esta señal R sub 0 de t, en términos generales, va a estar representada por ¿qué? R sub 0 de t se va a representar por la componente de más A, ¿no es cierto?, cuando yo tenga un 1 binario, y menos A cuando tenga un 0 binario, entre 0 y t sub b, ¿sí? Y obviamente esto más las componentes de ruido para cuando se tiene un 1 binario, que estaban en torno a la frecuencia de marca y en torno a la frecuencia de espacio. Aquí podríamos ponerle un n sub 0 de t, ¿sí? En términos generales. A la final de cuentas, ya nosotros sabemos cuál es la potencia que genera este ruido, y la potencia que genera este ruido es esta, ¿sí? Y como ahora también ya tenemos estas componentes de amplitud que nos representarían, ¿no es cierto?, el S01 y el S02, ya podemos tranquilamente obtener las expresiones de la probabilidad de error de bit, ¿sí? Entonces eso, básicamente, vamos a abrir una nueva página, ¿sí? La probabilidad de error de bit va a ser igual, para un filtro común y corriente, va a ser igual a Q de la raíz de A1 menos A2, va a ser A menos A, 2A, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 2A elevado al cuadrado, y esto dividido para, ahí se me fue, para 4 veces la potencia, ¿no es cierto? Que sería, en otras palabras, para 4 veces la potencia. Y la potencia, en este caso, me parece que era de 4 veces n sub 0b, sí, 4 veces n sub 0b. ¿Ya? De esta forma, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la función q de la raíz de 2 por 2 sería 4a cuadrado dividido para 16 n sub 0b. El 4 con el 16 se simplifican y vamos a tener a cuadrado sobre 4 veces n sub 0b, ¿sí? Esa va a ser la expresión correspondiente. Entonces, aquí podemos observar que este va a tener un rendimiento intermedio, ¿no es cierto? Va a tener un rendimiento intermedio entre lo que es la ASK y la BPSK, ¿no es cierto? Es decir, va a tener, igualmente, si nosotros analizamos las componentes pico, ¿no es cierto?, la potencia pico, esta tiene un rendimiento de 3 dB por debajo de la señal BPSK, pero tiene un rendimiento de 3 dB por encima de la BPSK, ¿sí? Entonces eso justamente lo podemos analizar aquí. Pero si hablamos en términos de la potencia promedio, podemos decir que tiene el mismo rendimiento que la señal ASK, ¿sí? Y que va a estar 3 dB por debajo de la BPSK, ¿sí? ¿Estamos?
Entonces, eso simplemente para poder analizar o para poder justamente verificar estas condiciones. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Ah, ya. Y finalmente, para poder determinar la probabilidad de error de bit para un filtro acoplado, ¿no es cierto? Para un filtro acoplado, esto era para un filtro pasabajas, ¿sí? Para un filtro acoplado es necesario obtener primero la energía de diferencia, ¿no? Donde aquí la energía de diferencia va a ser mediante la integral desde 0 hasta t sub b de la diferencia de las dos señales, ¿sí? Entonces aquí un poquito ya no es tan parecido a lo anterior, ¿no? Porque aquí voy a tener la señal S1, que es A por el coseno de omega sub c, omega sub 1 era, ¿no es cierto?, por t más un teta sub c, me parece, ¿no? Sí, más teta sub c, ¿sí? Y menos el valor de A por el coseno de omega 2t más teta sub c. ¿Ya? ¿Estamos? Y bueno, esto es al cuadrado y en función del tiempo. Esa es la energía de diferencia, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos sacar las integrales de forma más sencilla, ¿no? Entonces aquí podríamos obtener, ¿sí? La separación o resolver este binomio al cuadrado y decir que la energía de diferencia va a ser igual a la integral desde 0 hasta t sub b del primer término al cuadrado, ¿no? Que sería a cuadrado por el coseno al cuadrado de omega sub 1 t más teta sub c menos 2 veces a cuadrado también, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos 2 veces a cuadrado y por el producto de los dos, ¿no? El producto cruzado, coseno de omega 1t más teta sub c y por el coseno de omega sub 2t más teta sub c, ¿sí? Y más a cuadrado del coseno al cuadrado de omega sub 2t más teta sub c. ¿Ya? Ahí tendríamos todo, ¿no? Entonces, y todo esto respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente esta función. Entonces, igual, si nosotros vamos analizando parte por parte, podríamos ir obteniendo la integral de esto, ¿sí? La integral de esto y la integral del término cruzado. Por ejemplo, primero, la integral del primer término, ¿sí? La integral del primer término es lo mismo que nosotros ya calculamos anteriormente, ¿no es cierto? La integral de 0 a t sub b de a cuadrado, más antes, de a cuadrado por el coseno de a cuadrado, justo esto de acá, ¿sí? Y esto ya dijimos que básicamente es igual a 1/2 de a cuadrado por t sub b, ¿sí? Entonces, eso se repite tanto en el primer término como en el tercer término, ¿sí? Porque aquí tengo la integral de a cuadrado por el coseno de a cuadrado y una frecuencia. Y en el otro también tengo la integral de a cuadrado por el coseno al cuadrado de otra frecuencia. Entonces, el primer término básicamente se convierte en 1/2 de a cuadrado por t sub b, ¿sí? Menos, pongamos aquí lo referente al segundo término, pero el tercer término también es 1/2 de a cuadrado por t sub b, ¿sí? Y de igual forma, si nosotros analizamos el término cruzado, básicamente vamos a tener el coseno, la integral del coseno de una frecuencia por el coseno de otra frecuencia, ¿sí? Esto en términos generales, como no hay componentes de DC, ¿no es cierto? Y la integral básicamente me representa el área bajo la curva, si nosotros asumimos una señal sinusoidal, porque claro, cuando asumimos una señal cosenoidal elevado al cuadrado, toda la señal está por encima del eje. Entonces, el área bajo la curva siempre va a ser un valor positivo, ¿sí? Pero en este caso, si nosotros tenemos una señal, ¿no es cierto?, que está en el eje, ¿sí? O dos señales que se multiplican, que están en el eje, ¿no es cierto? El área vamos a tener aquí un área positiva, aquí un área negativa, se anula. Un área positiva, un área negativa, se anula. Un área positiva, un área negativa, se anula. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, si a la final de cuentas coincide en un valor correspondiente de un número entero de oscilaciones, el valor de esa integral va a ser 0. Pero eso va a ocurrir bajo ciertas consideraciones específicas, ¿sí? En ciertas consideraciones específicas. Específicamente me parece cuando, lo mismo que habíamos mencionado antes, ¿no? Cuando la relación entre la frecuencia portadora y la velocidad de transferencia de bits es, bueno, más que la frecuencia portadora, la desviación pico a pico de frecuencia 2 delta f,
es igual a NR sobre 2, ¿sí? Ahí se va a coincidir justo eso, ¿no? Es decir, si 2 delta F, la variación pico a pico de frecuencia, es igual a N por R sobre 2, es decir, un múltiplo de la velocidad de transferencia de bits sobre 2, ¿sí? Ahí se va a dar justamente esto. Pero en caso contrario, como la frecuencia portadora, es lo mismo que hicimos antes del análisis, como la frecuencia portadora es bastante alta, el periodo de la portadora va a ser bien pequeño y en el peor de los casos, ¿no es cierto? Nosotros podríamos asumir un área que se va a quedar, por ejemplo, así, ¿no? Entonces, esto es positivo, esto es negativo, se anula, ¿sí? Entonces, si me queda justo un medio ciclo, ahí sí voy a tener este valor positivo. Pero como la frecuencia es muy alta, este periodo va a ser bien pequeñito, ¿sí? O este tiempo, más bien dicho, va a ser muy pequeñito. Entonces, este valor correspondiente de la integral que vamos a tener en ese área va a ser básicamente insignificante. Y podríamos asumir que ese valor básicamente es igual a 0, ¿sí? Va a ser igual a 0. Entonces, bajo estas condiciones, en esta situación, el valor correspondiente de la energía de diferencia, ¿sí? La energía de diferencia básicamente podría ser considerado como si fuera igual a 1 medio de a cuadrado por t sub b más 1 medio de a cuadrado por t sub b, en total a cuadrado por t sub b. Esa sería en este caso la energía de diferencia, ¿sí? Y para obtener en función de esto, ¿no? Ahora sí, la probabilidad de error de bit en el filtro acoplado, como sabemos, es igual a Q de la raíz de la energía de diferencia dividido para 2n sub 0. Entonces tendríamos a cuadrado por t sub b dividido para 2 veces n sub 0. ¿Sí? Listo. Esa sería nuestra función correspondiente. La energía de bit, ¿sí? La energía de bit, ¿sí? La energía promedio de bit, en este caso, sería la misma que se tendría para un 1 binario como para un 0 binario, ¿no es cierto? Porque vamos a tener oscilaciones tanto en el un caso como en el otro caso, ¿no es cierto? Entonces, la energía de bit se obtendría simplemente integrando, ¿no es cierto? El a cuadrado por el coseno al cuadrado, que ya sabemos cuánto nos da a cuadrado por t sub b sobre 2, ¿sí? Es lo mismo que ya resolvimos anteriormente, a cuadrado por t sub b sobre 2. Entonces, en función de esto, podríamos decir que esta relación o esta probabilidad de error de bit es igual a la función Q evaluado en la raíz del Leibniz, básicamente, ¿no? Esto es lo que nos daría esta situación, ¿sí? Entonces, el rendimiento de esta señal FSK para un filtro acoplado tiene el mismo rendimiento de una señal ASK, ¿sí? Y va a ser 3 dB inferior a una señal BPSK, de lo que nosotros ya hemos ido analizando, ¿no? Igual, ¿no? La polar tiene el mismo rendimiento que una señal BPSK, pero vemos que la unipolar va a tener el mismo rendimiento que la ASK y que la FSK cuando se utiliza un filtro acoplado, ¿sí? ¿Estamos? Eso es en esencia lo que nosotros podríamos considerar o podríamos asumir en estas condiciones, ¿sí? Aquí también lo que se me pasaba, obviamente, como a la final de cuentas las señales que se analizan, las señales banda base que se analizan son señales polares, ¿sí? Es A y menos A, las que se obtiene a la salida de los detectores. El valor correcto o el valor más adecuado de B sub T, tanto para un filtro pasabajas común y corriente, como para un filtro acoplado, el valor de B sub T será igual a 0, ¿sí? Entonces, eso también tendríamos que considerar justamente en estos análisis, ¿sí? Entonces, aquí justamente ya viene el análisis, ¿no? O las consideraciones, y eso lo vamos a comparar después cuando analicemos ya las detecciones no coherentes, ¿sí? Porque podríamos decir, y ahora entonces, ¿qué conviene más utilizar? Por ejemplo, en la modulación ASK, ¿conviene un detector coherente o un detector no coherente? Como ya vamos a ver la próxima clase, el detector coherente genera un rendimiento superior al detector no coherente, es decir, el detector de producto será mejor que el detector no coherente. El problema es que para poder aplicar una detección coherente, ¿no es cierto?, es necesario tener esa sincronización o esa detección de la portadora.
mediante un circuito PLL, mediante un filtro pasabajas un filtro pasabanda de banda angosta para encontrarle justamente lo que sí aparece en la modulación ASK, ¿no es cierto? Y poder determinar justamente esa frecuencia respectiva, ¿no? O en este caso la frecuencia portadora, ¿ya? Entonces, hay veces que obviamente esta señal viene con componentes de ruido, entonces la portadora también vendrá con componentes de ruido, ¿no? Entonces, esta detección también se generará una inserción adicional de ruido que puede aumentar la probabilidad de error de bit, ¿no? Esto implica una disminución en el rendimiento, ¿sí? Entonces, pero eso es un factor a analizar, pero aún así, la detección no coherente, por lo general, suele ser menos eficiente que la detección coherente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema aquí, en cambio, radica en los costos, ¿sí? Una detección coherente, ¿sí?, es más costosa y es más complicada de generar que una detección no coherente. Por ejemplo, una detección no coherente se puede aplicar un detector de envolvente que sirve para una modulación analógica como para una modulación digital. Y un detector de envolvente está compuesto solamente por una resistencia, un capacitor y un diodo, nada más, ¿no es cierto? Entonces, se puede realizar tranquilamente esa detección de estas señales, ¿sí?, mediante esa situación, ¿no? Entonces, pero obviamente ya dependiendo también de la relación de señal al ruido a la entrada, se puede determinar si es que es válido o es suficiente la utilización de una detección, de un detector de envolvente, etcétera, en función, como les decía, de la reducción o el abaratamiento de costos, ¿sí? ¿Estamos? Pero bueno, ya la próxima clase que analicemos esta cuestión de la detección no coherente, ahí vamos a tener un poquito más de contexto para poder realizar justamente un análisis comparativo más técnico, más específico, ¿sí? Listo, chicos, con eso básicamente finalizamos la clase del día de hoy. No se olviden, bueno, no creo que se hayan olvidado, el día de mañana tenemos la evaluación, ¿sí? Para eso simplemente un par de pequeñas indicaciones, ¿no? Bueno, ya el lugar de la evaluación es exactamente el mismo lugar que ya habíamos mencionado anteriormente, en el caso, porque eso vale la pena indicar, así como lo mencionamos anteriormente, en el caso de que por ahí alguna persona tenga sospechas o crea de pronto que tiene por ahí alguna sintomatología, ahorita al menos que estamos con esta situación de este nuevo Omicron que es mucho más contagioso, por suerte es menos fuerte que las otras variantes, y más aún como estamos reforzados con las vacunas que, bueno, gracias a Dios han dado un efecto bastante favorable en términos generales, pero de todas formas siempre es necesario tratar de precautelar, ¿no? Entonces, si alguien de pronto por ahí tiene alguna situación o alguna sospecha o algún síntoma, por más mínimo que sea, sí sería preferible que de pronto hable conmigo y podemos ver alguna alternativa adicional, ¿no? O sea, ya por mencionarles, ha habido un par de sus compañeros que justamente, bueno, incluso ellos ya un poquito más con las justificaciones o con las evidencias correspondientes ya me han enseñado. Entonces, no tengan susto de que de pronto se van a quedar sin nota y nada. O sea, hemos de ver ya alguna otra alternativa. Yo les dije que de pronto les podemos tomar posteriormente esta evaluación. Todavía tenemos un mes, ¿sí?, de clase, entonces podemos ver alguna situación alternativa, ¿no? Entonces, pero eso en esas situaciones, ¿no? De todas formas, ahorita también ya, justamente por esta situación, las autoridades nos recomendaron que hagamos las solicitudes de los permisos correspondientes. Entonces, ya está gestionado también la autorización, ya está gestionado el permiso. Incluso para esta evaluación tenemos la autorización de utilizar 3 aulas, ¿no? Entonces, ahí podemos estar 10 en cada aula para tratar de precautelar justamente el distanciamiento, ¿sí? Entonces, justamente ya se han tomado todas las medidas para poder darles a ustedes también la tranquilidad, tanto a ustedes como a mí también, ¿no? Entonces, eso nada más para finalizar estas pequeñas indicaciones, chicos, ¿sí? Listo, no sé si de pronto antes de finalizar la clase, respecto a estas probabilidades de error que hemos ya determinado, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que se les haya quedado ahí estancada de toda la clase, o todo quedó completamente claro.
¿No? ¿Ninguna pregunta? Listo, chicos. Entonces, con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen un buen resto del día. Hasta mañana. Inge, una cosita. Lo que pasa es que tuve un problemita de conexión y me conecté unos minutitos tarde y no sé si me